tal, amigos? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Aprobar. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos un padrino de lujo con el cual estamos aperturando este espacio que es totalmente suyo. Estamos encantadas de tener el día de hoy en la mesa al doctor Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda. Bienvenido. Muchas gracias. Muy contentas de porque él se encuentra con nosotros, ya que pues vamos a tener unos temas en cuestiones electorales muy interesantes a tratar con él el día de hoy. Quiero comentarles que él es secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para hablarles un poquito más de él, antes de aterrizar el desayunito, la verdad es que quiero compartirles un poco sobre lo que el doctor ha venido haciendo y que además es muy interesante. Me voy a permitir leer un poco de ello. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana con la tesis Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral. Es maestro en Administración Pública, tiene un máster en Justicia Constitucional y Garantías Electorales y especialista en Protección de Derechos Políticos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es especialista en Derecho Constitucional y Amparo, así como especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, vamos a comenzar con él, a aprobar, y me gustaría dar pie a la primera pregunta de esta mañana, doctor, preguntar, pues bueno, ¿cuál es la gran novedad en las elecciones de este año? Claro que sí. Muchas gracias, buenos días a todas ustedes. Días. Es para mí un honor el día de hoy estar con ustedes, compartir los alimentos y sobre todo algunas reflexiones en materia político-electoral. En primer lugar, déjenme felicitarlas a todas por este importante ejercicio. Me parece que es la ciudadanía quien debe de conocer a profundidad este tipo de temas y que sean orientadores y sobre todo en un lenguaje ciudadano, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo podría decirte que de 1977 a la fecha en la que hemos tenido una serie de reformas político-electorales, el sistema político ha cambiado, ¿no? Desde tener un partido hegemónico donde no había participación, donde las elecciones eran centralizadas, hoy día hemos transitado a un sistema en el que tenemos autoridades autónomas, independientes, el INE a nivel nacional, el INE a su vez es revisado por el Tribunal Electoral. Sin embargo, ha habido reformas cruciales. Por ejemplo, en el 77 tuvimos la reforma para el que se incorporan los diputados de partido, de representación proporcional, hoy día tan cuestionada esta figura, que tiene su naturaleza. La naturaleza es precisamente que las minorías políticas, ideológicas, participaran en el Congreso, porque antes no podían participar. Después podríamos seguir en la historia y hacer un alto en la elección del 88. Ustedes recordarán esa elección tan cuestionada con Cuauhtémoc Cárdenas, Maquillo y Carlos Salinas, pero da pie, detona a lo que viene siendo ahora el entonces Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Otro alto en la historia lo tendremos que hacer en 1996, cuando el Tribunal Federal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación y empieza a tener una serie de integraciones. Las reglas que se van dando en materia electoral no han sido fáciles. Sol, que es una experta en género, estará de acuerdo que anteriormente los partidos políticos no estaban obligados a incorporar mujeres en sus plataformas. Hoy día, ya por una disposición constitucional de 2014, ya están obligados a la paridad, esto es al 50 y 50. Incluso hay algunos partidos políticos que van más allá del 50%. Y el Tribunal Electoral ha dicho, bueno, cuando se exceda en mujeres, es válido ese 50%, más allá de ese 50%. ¿Qué otra reforma que me parece que es la clave de estas elecciones? La materia de comunicación y la materia de fiscalización. En materia de fiscalización, hoy día existe una causa de nulidad si un candidato, partido, coalición rebasa esos topes de gastos de campaña. Y segundo, cuando se haya contratado de manera ilícita algún medio de comunicación o se hagan fraudes a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos tienen derecho, sí, a estar en radio, en televisión,
pero lo que no se reguló fueron redes sociales. Hubo un intento por ahí de claro. regular redes sociales. Sin embargo, es el único espacio en el que hay libertad, ¿no? Y además los jóvenes son muy Causa proactivos. gran impacto, claro. Causa un gran impacto, exacto. Se intentó fiscalizar, hemos tenido 2 precedentes. ¿Es libre actuar en redes sociales? Sí, por supuesto, nos podemos decir lo que queramos, sí, nos podemos decir lo que queramos. Pero hay un detalle. Si tú compras la publicidad en cualquier red, que puede ser el Twitter o el Facebook, Instagram, ahí sí no es porque te estemos vedando tus derechos y no puedas participar, sino porque hubo un dinero, y ese dinero tiene que reportarse. La fiscalización, hay que recordar, es el origen, el monto y el destino de los recursos públicos. Lo que el INE y las reformas constitucionales se quiere es, a ver, ¿de dónde salió tu dinero? Al final del día son recursos de los ciudadanos que se están aplicando, son campañas millonarias. Imagínense, este año de 2018 vamos a elegir a nivel federal al menos 3.604 cargos de elección popular. Esto es un presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, que ya no son delegaciones, concejales, divididos en los 9 partidos que se están agrupando en 3 coaliciones. Entonces, pues esto es una novedad para mí desde el punto de vista jurídico, y novedad y reto a su vez, porque al menos en el Tribunal Electoral estamos a la espera de 50,000 juicios. El Tribunal Electoral pues, es el órgano máximo en materia electoral, y ahí nos va a llegar absolutamente todo, ¿no? Entonces tenemos que calificar la elección presidencial y las gubernaturas en última instancia. Bien, gracias. Doctor, hablando de esta apertura de los medios de comunicación, todas estas redes sociales, vemos que hay muchísimas encuestas. Sí. ¿Le creemos realmente esas encuestas? Y si es alguna que debemos de creer, ¿a cuál de esas encuestas nos están hablando con la verdad? Yo ahí distinguiría 2 temas. El primero es que las encuestas efectivamente están reguladas en la ley, lo cual es importante. Distinguiría también los famosos conteos rápidos y el PREP famoso, ¿no? El programa de resultados preliminares. El problema de las encuestas, y lo digo abiertamente y en libertad de cátedra, pues hay algunas más serias que otras. No hay una encuesta que te refleje al 100% una certeza. Trabajan los encuestadores con probabilidad y con estadística, entonces pueden indicar tendencias. Sin embargo, el caso de Querétaro ha sido paradigmático. Ustedes recordarán que varias encuestas posicionaban a ciertos candidatos como los ganadores y 2 semanas después se vieron abajo. Porque a veces lo que sucede es, la encuesta es una fotografía del momento. Y en política, como ustedes saben, opera este efecto mariposa, ¿no? Pequeñas vibraciones causan grandes movimientos. Entonces, a cualquier escándalo, cualquier incidencia que pueda haber dentro del proceso electoral puede cambiar el electorado. Tenemos ciertamente, y eso es lo que me parece que tu pregunta es muy oportuna, porque lo que podemos medir es el voto duro de los partidos políticos. Voto duro del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, son ya bloques bien hechos. Pero el grueso está en los indecisos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ir agrupando? Pues sí, ese va a ser el tema. Creerles, sí, en la medida que es un ejercicio probabilístico, estadístico, que hoy día el votante está muy informado a partir de las redes sociales y que su voto lo puede cambiar en cualquier momento. Y además es deseable que quien se convenza, y ese es otro tema que platicábamos previo al inicio de este ejercicio, es los comerciales, los spots, no te dicen nada. Si uno va al derecho comparado, ¿qué encuentras? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la entrevista que le practican a Macron en Francia con María Le Pen. Están sentados frente a frente y los dos discutiendo temas importantes, o sea, de alto calado. ¿Cuál es tu política económica? ¿Cuál es tu política social? ¿Cómo vas a atajar determinado problema? Y nosotros, eso es lo que hemos tratado de estar impulsando desde las instituciones electorales, que
que sea de fondo, no de forma, porque con el respeto que merecen todos los institutos políticos, a veces pareciera que son spots demasiado simples, ¿no? Que no te dejan, o promesas incumplibles también. Exacto. Muy comerciales. Muy comerciales. Sí. No, y que seguramente a lo largo de este proceso electoral, bueno, ya de las campañas en sí, se irán modificando estas encuestas, e irán los números cambiando a favor, en contra, ¿no? Sí. Todo esto que se irá dando, pero bueno, pues al final del día creer más bien las encuestas de los partidos. Sí, bueno, cada partido tiene su encuesta y cada partido te dirá que él va a ganar. Claro, que va a su tendencia. Es su tendencia, sin embargo, las encuestas, yo me atrevo a pensar de instituciones serias, de universidades públicas, las propias del INE, pues son encuestas que te van reflejando una tendencia, ¿no? Tampoco te la tendríamos que tomar como una verdad absoluta, pero sí a manera tendencial, ¿no? Doctor, ¿qué papel juegan los partidos independientes? Bueno, más bien, ¿qué papel juegan los candidatos independientes en estas elecciones? Claro, es una excelente pregunta, va muy de la mano con lo primero que comentábamos, ¿no? De las novedades en el proceso electoral 2018, fiscalización, un modelo de comunicación política y candidatos independientes. Yo soy muy crítico de los candidatos independientes. Santiago Nieto, doctor, él es partidario de las candidaturas independientes y un ferro impulsor. Yo más bien me acerco a mis maestros, a Pepe Woldenberg, a Lorenzo Córdoba, ¿te acuerdas? Sí, Cuando trajimos a la universidad. Ellos tienen un punto y dicen, un candidato independiente al final del día se transforma en un pequeño partido político. El gran problema es que a un partido político pues está aprobado desde el punto de vista constitucional, legal, tiene cierta estructura, es sistemático, claro. Está dentro del propio sistema político. Y el candidato independiente, y uso las palabras textuales de Lorenzo Córdoba, está fuera de. Y si tú analizas, por ejemplo, quiénes han sido candidatos independientes a nivel internacional, Silvio Berlusconi fue uno de ellos, Ross Perot. Pues, llegamos a tener gente con mucho dinero que se apropia de la escena política y que las más de las veces llegan a ser hasta dictadores, ¿no? Entonces, sí, por fortuna, a partir del 77 tan mencionado el día de hoy, podemos decir que el sistema político tiene pesos y contrapesos. Sin embargo, tampoco se abrió la puerta grande para los candidatos independientes. Han tenido que recolectar firmas, tuvieron problemas con la aplicación. La tecnología no les ayudó mucho. Sí. Exacto, no les ayudó mucho, se impugnó. Tienen que tener una representación en más de 17 estados de la República. Entonces, si tú analizas a los candidatos independientes que hoy tenemos, son como regionalismos, ¿no? Entonces, esos regionalismos, me queda claro que, por ejemplo, el Bronco, pues tiene poca presencia en el sur, y los del sur no tienen presencia en el norte, porque son dos visiones de país distintos, ¿no? O sea, que también no lo podemos perder de vista. Margarita igual, en el centro lo tiene lleno, pero se va a los polos y es complejo, ¿no? Pero sí es un gran tema las candidaturas independientes, se están fiscalizando, van a participar, entiendo que ya al menos dos estarán dentro de la boleta electoral. Tengo mis dudas, sinceramente, lo digo como académico, no lo digo como funcionario público, y ojalá que tengan un buen desempeño, y si alguno de ellos llega en algún estado, porque también estamos en la fase presidencial, pero si nos vamos a municipios, a nivel gobernadores, a diputados o senadores, puede haber excelentes perfiles, ¿no? Pero yo sí creo en la política, creo en las instituciones, y sí es una candidatura independiente, pero yo no sé si el contexto mexicano esté listo. Hay que recordar que la candidatura independiente la introduce el sistema mexicano a partir de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Castañeda. Porque Castañeda quiso ser candidato independiente, se le negó y se va a la Corte Interamericana, y una de las recomendaciones de la Corte fue: denle el medio de impugnación y que se abra el sistema. Ya está abierto, solamente que creo que tampoco son la panacea, hay que tener cuidado, ¿no? Desde su perspectiva, doctor,
¿Es bueno para el ciudadano tener esta opción también de elegir? Sí, claro, por supuesto. Pues yo creo que entre más opciones tenga el ciudadano, tampoco no tantas, porque te podría decir yo que en Perú hay 32 partidos políticos y candidatos independientes. Entonces, según los politólogos como Giovanni Sartori, lo que provoca eso es que el sistema político se atomice y al final del día nadie se pone de acuerdo, no hay consensos y la política es consensos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, que existan las opciones. Si tenemos 9 partidos políticos en la escena, se articularon ya en 3 coaliciones. Ahora, los independientes serán una opción. Si alguno de ellos tiene una buena plataforma, una buena estrategia, que seguramente la habrá. A lo mejor a nivel presidencial será más complicado porque son grandes maquinarias contra las que están compitiendo, pero a los niveles locales ahí sí me parece que puedan permear más. Doctor, ¿pueden votar los mexicanos en el extranjero? Sí, ha sido todo un tema. A ver, el sistema político electoral mexicano parte de la desconfianza. No nos tenemos confianza. Somos el país con más candados, con más leyes, un artículo 41 constitucional que tiene hasta el número de minutos y segundos que cada candidato tiene que utilizar en radio y televisión. Sí. Cuando tú vas a otro país, por ejemplo España, Argentina también, la boleta electoral la puedes encontrar en cualquier lugar, votas, la mandas por correo, y ya, no pasa absolutamente nada. O sea, estás en el extranjero y mandas tu boleto. El sistema político mexicano parte de esa desconfianza y hemos creado toda una estructura paralela dentro del INE, sobre todo para nuestros migrantes. No es malo en el sentido de que somos un país que por desgracia produce muchos migrantes. Entonces lo que es el sur de Estados Unidos, algunas partes de Europa, incluso Asia, pues sí lo pueden hacer. ¿Cuál es el tema? Bueno, inscribirse en el INE, registrarlos, todo lo que se les exige, sus requisitos, y ejercer ese derecho de voto. Es un avance, sí, es muy complicado también. Y si tú vas a esas comunidades, yo he tenido la oportunidad de asistir a algunas de ellas en el sur de Estados Unidos, ¿y qué es lo que te dicen? No quieren votar. No creen ya en las instituciones mexicanas. Sin embargo, bueno, ese no es el punto. El punto es, tienen, y creo que es de lo que nos debemos vanagloriar, tienen ese derecho al voto, ¿no? Que es muy importante y es una conquista democrática. Excelente. Ahorita te vamos a dejar desayunar, Carla. No creas que todo va a ser porque finalmente estamos aquí para probar, una probadita de lo que tengas que compartirnos, pero también para degustar un rico desayuno. Hablamos muchísimo ya de innovaciones. Finalmente la construcción de la ciudadanía hoy es distinta y lo sabemos muy bien. Estamos hablando también de que mucho ha cambiado. Sin embargo, elección tras elección, vemos que la ciudadanía también en este hartazgo de saber, de no creer, de poco saber, y es cada vez más accesible el votar, pero hay una gran población que aún no sabe por quién va a votar, incluso se rehúsa a votar. ¿Cómo podemos combatir esta parte? ¿Cómo podemos hacer que realmente la ciudadanía salga a votar? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería así como 3 o 4 tips que tendríamos que estar instrumentando desde la ciudadanía para fomentar el voto? Es una pregunta muy interesante. Sin embargo, yo la vería desde 2 puntos de vista. Tú eres experta en ciudadanía. Un claro ejemplo que pasó en el 19 de septiembre el año pasado, a raíz de los sismos que tuvimos, nunca me había tocado ver cómo la sociedad, a los jóvenes que tanto se les critica de ser los millennials, fueron los primeros en salir, en organizarse, y rebasar las instituciones. Sí, totalmente. De acuerdo. Y estaban ahí al pendiente. Entonces,
tú decías algo muy cierto, es crear conciencia. Este es un ejercicio de crear conciencia, porque al final del día, ¿por quién vamos a votar? Pues sí, habrá quien tenga más recursos, el video esté mejor producido, el mensaje sea políticamente correcto, pero a veces eso no es lo mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y eso, con todo y las disputas que hay en los partidos y que inciden en el INE, sí debemos de reconocer que tienen programas de ejercicio de ciudadanía, ¿no? Una educación cívica muy focalizada. Desgraciadamente, pues no hay recursos que alcancen para todo. Sin embargo, ¿te acuerdas cuando hacíamos los ejercicios de tejido social? El tejido social. Eso, la sociedad civil organizada tiene que bajar, tiene que utilizar las redes sociales, tiene que plantearse los problemas y con ello empezar a interesar a los jóvenes. Los jóvenes realmente están interesados. Sí. A veces tienen muchas dudas y tienen razón en tener dudas y en dudar de las instituciones, y es válido, pero cuando vas explicándoles la razón de por qué se tomó determinada decisión, cuando analizas una decisión que se equivocó, bueno, el derecho siempre será opinable, ¿no? En la política más. Sin embargo, a mí me parece que en la medida en que nosotros ya como adultos que podamos interesar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, yo te puedo decir que mis hijos están ya esperando las elecciones porque tienen que votar, entonces pues, yo esperaría de las instituciones locales, federales también, pues que sí tengan su consulta ciudadana, ayudarlos, hacerlos partícipes. Eso sería. Además, porque doctor dice algo muy interesante. La verdad es que los jóvenes tenemos muchísimas dudas, muchísimas, pero también tenemos ganas de participar, tenemos ganas de alzar la voz, no, manifestación y estas cosas no. Tenemos ganas de participar, de ser parte tenemos ganas de involucrarnos, ¿no? Claro. Entonces, y que nos tomen en cuenta. Efectivamente. Porque, a ver, la red social ahí es fundamental para construir ciudadanía y para que nos escuchen. Y comprendo plenamente cuántas veces nosotros queremos aportar algo y no nos dejan. O sea, te van cerrando los espacios. Pero hoy es más difícil. O sea, por fortuna sí hay esos medios, esa tecnología que a lo mejor cuando uno estudiaba en la universidad no la tenía. No era medio tradicional, escrito, y hoy día las noticias. Y ahora gracias a ella, bueno, tenemos al alcance que si tú quieres más tuitearle en este caso localmente hablando al IEQ, pues agarras y lo abres desde tu cuenta y digo que te respondan es otra cuestión, ¿no? Pero tienes esa oportunidad ahora. Sí. Y bueno, ahí están las redes sociales para explotarlas de muchachos. Sí, y además de veras, recordar que precisamente es un ejercicio ciudadano, que queremos construir ciudadanía con todos ustedes. Busquen aprobar en todas nuestras redes sociales, díganos cuáles son sus dudas, qué es lo que quieren conocer, a quién quieren que traigamos aquí a compartir todo lo que es necesario para que estas elecciones 2018 realmente sean distintas, realmente la construcción ciudadana favorezca nuestras elecciones, ¿no? Así es. Y un punto muy importante en lo que tú decías de crear ciudadanía. A veces yo cuando estoy con mis alumnos en la universidad, les digo es que para ustedes ya hoy día es muy fácil lo que estamos viviendo. Pero si nos remontamos históricamente, pues antes no podíamos votar por quien quisiéramos. Sí. La libertad de expresión no la teníamos, igualdad no había, discriminación existía por todos lados. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo te trato? Hoy día realmente sí vivimos en un país de libertades. Claro, aspiramos a más y es lógico, pero sí podemos ser escuchados. ¿Sabes? Como tú dices, las instituciones no te contestan porque también es... a veces la pregunta no es seria, o dos, los comprometemos, ¿no? Así es. Pero nada obsta en que podamos acercarnos a ellos, formularles una consulta, invitarlos y que nos expliquen qué está pasando, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, este año cuántas casillas van a existir en Querétaro. Ese es todo un tema. Es casilla única. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos una casilla federal para todas las autoridades federales y otra para los locales. O sea, acá eran famosas casillas de espejo, ¿no? Acá estaba el IFE o el INE y acá estaba el IEQ. Ahora va a ser una sola. Y ahí vamos a depositar
nuestros votos. Estamos todavía en el Tribunal Electoral trabajando en validar ese reglamento general de elecciones, porque volvemos a lo mismo, hay una desconfianza. Entonces dicen, bueno, es que si ya hiciste, primero hay que hacer el conteo, el cómputo del presidente de la República. Pero la gente se equivoca y puede meter el gobernador en presidente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? En eso estamos, en esos pequeños detalles, ¿no? Creo que independientemente de que pueda haber una desconfianza en la juventud, creo que en estas elecciones los jóvenes van a tener un papel muy importante. Sí. Decisivo, yo creo. Decisivo. Porque cualquier tema quieren participar. Están generando además contenido, están generando criterios. Entonces, sí vas, y esta parte de la accesibilidad, no solo a generar, sino a difundir, ¿no? Va a ser una de los causales más importantes en estas elecciones. Así es. Doctor, una pregunta, ahora que conversamos con usted y aprovechando desde luego aquí la visita que tenemos, ¿cuál sería una invitación desde usted que da cátedra y que convive con jóvenes y para nuestra audiencia que podría hacerles usted respecto a su participación en las siguientes elecciones? A ver, yo primero los invitaría a que siguieran la página del Tribunal Electoral. Como les comentaba hace un momento, estamos incursionando en modelos de infografías. Las sentencias normalmente, pues por una cuestión de método, por ser la última instancia, pues no las podemos hacer en 3, 4 hojas. Claro. Entonces tiene que tener todo un tratamiento, porque eso además es seguridad jurídica. Eso además te va a dar la certeza de que el proceso electoral tiene 3 finalidades: generar gobierno, representación y legitimidad. Pero además de eso estamos haciendo un esfuerzo ciudadano. Hemos tratado de acercarnos a hablar ya con un lenguaje ciudadano, ya no como abogados, a la vieja usanza, con grandes términos, no, sino decir, a ver, en esta sentencia se resolvió plantearon esto, se alegó esto por la autoridad y resolvimos esto en una pequeña hoja. Entonces, de la mano con asociaciones como ustedes, con gente muy emprendedora, creo que podemos ir trabajando en instituciones, gobierno, autoridades electorales, medios de comunicación y llegarle a ese público de jóvenes tan interesados para que puedan participar, ¿no? Porque el proceso realmente, pues, muy trillada es la frase, pero es de todos, o sea, todos participamos, incluso el que no participa está participando porque está mandando un mensaje. Claro. Gracias. No, al contrario. Hablando de toda esta desconfianza que hay, y tal vez los jóvenes les falta información aparte, aunque hay todos estos medios de comunicación, tanta apertura, pero realmente a los jóvenes luego les falta información sobre ciertos aspectos que pueden ayudarle a tener esa confianza, a generar esa confianza. Mi pregunta va para ver, ustedes que están en los tribunales, ¿cuál es el papel que juegan esos tribunales electorales en estas elecciones? ¿Y cuáles son los requisitos que debe de elegir las sesiones de un magistrado electoral? Para que sepan los jóvenes ¿para qué están los tribunales? ¿Para qué están los tribunales? Es una gran pregunta. A ver, de aquí hay que distinguir entre instancia local y federal, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, les comentaba al inicio, en 1996 asume el Tribunal Electoral y lo forma parte, ¿no? ¿Qué es el Tribunal Electoral? Bueno, es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Qué tareas tiene? Bueno, calificar la elección presidencial, calificar en última instancia lo que resuelvan todos los tribunales locales, porque tenemos ahí algún recurso que se llama de reconsideración, conocer de temas tan sensibles como es la fiscalización, el modelo de comunicación política y los indígenas, ¿no? ¿Y a través de qué? De un tamiz de constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que realmente en las instancias previas se respeten los derechos político-electorales. ¿Cuáles son esos derechos político-electorales? Votar, ser votado, afiliarse, asociarse, y 2 que van relacionados, que es el acceso a la información y la libertad de expresión. Porque yo quiero saber de un candidato
cómo se financia durante los últimos 12 años, o quiero saber, informarme más de mi voto de determinado independiente, puedo generar una solicitud de acceso a la información y preguntar, y ellos están obligados a contestarme, y si no me contestan, pues puedo ir al INE o puedo ir al INAI y los van a obligar a que me contesten. Eso no lo teníamos antes. Entonces, el Tribunal Electoral, tenemos autoridades a nivel federal, que es el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza todo el proceso electoral, instala las casillas, capacita funcionarios, hace los sorteos, el voto en el extranjero, muy fuerte. Todo lo que ellos van haciendo, eventualmente los partidos políticos, a veces sí, a veces no, lo van impugnando, y el Tribunal Electoral va resolviendo y va definiendo, va dando esa certeza, esto sí se puede, esto no se puede, a la luz de lo que dice la Constitución. Por eso esta gran pregunta de las elecciones en 2018, bueno, pues tenemos que aterrizar esas reformas, a ver que la fiscalización se cumpla y que nadie se pase de los topes de gastos de campaña. Que convenzas a tu electorado no a partir de dinero, ni dádivas, ni asistencialismo, sino a partir de propuestas. Desgraciadamente es una tarea muy difícil, porque nosotros estamos aquí en comunidades urbanas, pero si nos vamos a partes rurales, bueno, pues sí, o sea, todavía existe que te cambien la credencial por algún dinero, por una despensa. Pero todo eso puede ser materia de una nulidad, es un delito electoral y se puede combatir. Ahora, los estados tienen su propio instituto electoral, su propio tribunal local, revisa lo que va haciendo el instituto local. Pero al final todo va a llegar al tribunal electoral, donde trabajamos con una serie de principios: certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad. La Sala Superior se integra por 7 magistrados, 2 mujeres, 5 hombres. La cuota de género no se alcanzó. Bueno, fue un avance más. Sí, un avance, claro. Tenemos anteriormente solamente la magistrada Lanis, ahora ya tenemos 2 magistradas. Y el tribunal lo que va definiendo más que sentencias son grandes líneas jurisprudenciales. ¿Eso qué es? Son antecedentes de sentencias. En materia de género, ¿cuáles han sido las sentencias más importantes? Y se generó una jurisprudencia. Bueno, el 50, el 58, las reformas constitucionales se han dado a partir de sentencias del tribunal. Ahora, otra en materia de indígenas, de derechos políticos. ¿Cuándo me violas un derecho político? Si soy, ahora ya incluso pueden integrar mesas directivas de casilla mexicanos naturalizados. Antes eso no lo teníamos, ¿no? Por una cuestión ya histórica de que los extranjeros nos iban a invadir, venía de tiempos del porfiriato, pero bueno, pero así estaba, o sea, ya hemos ido avanzando. Yo insistiría: acceso a la información, libertad de expresión, todas esas son las líneas jurisprudenciales que el tribunal a nivel nacional va captando de todos los tribunales, de los problemas, las sintetiza y hace una línea de jurisprudencia. Es decir, cuando haya o exista un problema en materia de género o en materia indígena, el canon de interpretación va a ser este. El canon siempre tiene que ser, como son grupos en condiciones de vulnerabilidad, tendrá que ser estricto. Es decir, tendremos que apoyar más al indígena, a la mujer, a las personas con algún grado de discapacidad mental, que es un gran tema ausente. Mientras en España tú puedes tener una presidenta municipal con síndrome de Down, aquí en México ni siquiera tienen un reconocimiento jurídico. Entonces, el papel del tribunal es simplemente ser garante de esos derechos políticos electorales. Y yo vuelvo a lo mismo. Se escucha como decir, bueno, los derechos políticos electorales sí, pero antes no los reconocíamos como derechos fundamentales. O sea, pero están a la par de la propiedad, de la vida, de la libertad, de la igualdad. ¿Por qué? Porque finalmente te permiten decidir un plan de vida, un poco lo que ustedes estaban diciendo. O sea, la elección no va a ser menor, porque el presidente que elijamos julio va a regir los próximos 6 años, que son quizá los mejores de nuestras vidas, ¿no? Para muchos jóvenes, para los adultos mayores. Entonces es un tema demasiado sensible. Por eso ahí hay que tener mucha conciencia y saber que lo que se está proponiendo dentro de las plataformas de esos partidos políticos se pueda cumplir.
Doctor, pues la verdad es que hasta donde vamos, estamos creando ciudadanía con todos ustedes y estamos totalmente seguras de que su presencia el día de hoy en Aprobar está siendo de gran aportación y muy significativa para toda la audiencia, y no solo para los jóvenes, para todas las amas de casa, para todos los adultos mayores, para todas las personas que vamos a tener el derecho a ejercer nuestro voto en las próximas elecciones. Está siendo muy interesante lo que usted nos está aportando. Retornando un poco y referente al tema que viene comentándonos, una pregunta que me inquieta y que probablemente allí en casa más de alguno pueda tener. Doctor, ¿cómo se garantiza la legalidad de los actos o las resoluciones del INE? Yo quiero preguntarle si únicamente a través del tribunal o qué otros organismos son los que pueden apoyar. Claro. Cuando comenzábamos la plática, te comentaba que en 1990 se crea el IFE, producto del 88, de que antes las elecciones, ¿quién las organizaba? Una comisión electoral federal y sus símiles en los estados. ¿Y quién presidía esa comisión? El secretario de Gobernación, diputados, senadores y algunos partidos políticos. Entonces, pues era muy fácil, ¿no? ¿Quién se oponía al secretario de Gobernación? Nadie. Bueno, después se transita al IFE. ¿Y qué hace el IFE? Ahora INE es un órgano constitucional autónomo. ¿Eso qué quiere decir? No está dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo, sino que convive. Las nuevas teorías constitucionales hablan de que estos organismos constitucionales, como el Banco de México, que rige la política económica, el INEGI, que toda la estadística, la geografía, el INAI, el acceso a la información, el INE, que organiza elecciones, son funciones de Estado. Y organizar una elección es una función de Estado. Entonces, el INE capacita partidos políticos, les da financiamiento. El financiamiento que tienen los partidos políticos no lo pueden usar para lo que quieran. Tienen tareas muy definidas. Tienen que capacitar mujeres, capacitar indígenas, trabajar con juventud, rendir cuentas, hacer cursos. Bueno, si no lo hacen, se les multa, y se les multa en serio. Tienen que renovar sus órganos. Hace poco, seguramente ustedes escucharon que un partido político, el PRD en concreto, no renovaba su dirigencia. No obstante que ya varias veces les hemos ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Incumplen una sentencia del Tribunal Electoral, lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Es como no cumplir a la Suprema Corte o un tribunal colegiado, un juez de distrito, pues eso es un desacato. Se les ordenó que en 60 días organizaran su elección y la tuvieron que organizar. Entonces, volviendo a tu pregunta, es ¿cómo damos esa garantía? Pues observando que las actuaciones del INE realmente se apeguen a los principios constitucionales. Al final del día, ¿qué es el derecho electoral? Eso me parece que es una pregunta importante. Las reglas de la política escritas en la Constitución. ¿Qué es lo que revisa el tribunal? Que el INE haya hecho bien su tarea. Porque si no está bien hecho, pues lo tenemos que volver a regresar. Hubo un asunto que en medios se conoció como cancha pareja. No sé si lo escucharon. Resulta que el legislador, cuando reforma la Constitución en 2008, incorpora en el artículo 134 de la Constitución Federal que la propaganda gubernamental debe ser muy escueta, no debe haber recursos públicos en las campañas, pues ya sabes, el típico político que sale y empieza a trabajar desde antes un distrito, un municipio, porque quiere aspirar. Bueno, pero esa disposición constitucional nunca tuvo un desarrollo legislativo, se quedó ahí. Entonces lo que dice el INE es, a ver, no hay ley, hago unos lineamientos, y así se le conocen lineamientos para garantizar la equidad en el proceso electoral. Pero eso violaba otros principios, el de reserva de ley, el de certeza, el de seguridad jurídica, el de subordinación. A ver, INE, tú eres un órgano constitucional autónomo para organizar elecciones, pero no tienes las facultades del legislador, estás invadiendo la esfera. Y lo tuvimos que retractar y tuvimos que revocar esa sentencia. ¿Por qué? Porque no es su tarea. Ya después viene algo muy interesante en la Corte, cuando el ministro Saldívar precisamente
ante esa omisión legislativa, concede un amparo para que el Poder Legislativo regule esa disposición constitucional. Claro, será pasando el proceso, pero es la primera vez en la historia de este país que se ve que los pesos y los contrapesos funcionan. Aquello que no sucedía antes, hoy está sucediendo. Hoy el Poder Judicial opina, el Poder Legislativo también. Lo vimos con la famosa Ley de Seguridad Interior. ¿Qué pasó? Bueno, Comisión Nacional de Derechos Humanos, minorías parlamentarias, van a la Suprema Corte y le dicen, oye, Corte, esto está mal, esto vulnera derechos humanos. La Corte tiene un tema muy fuerte, una papa caliente, y que tendrá que decidir si es constitucional o no. Y que sea constitucional o no quiere decir respeta garantías, respeta derechos, respeta libertades, y si no pasa ese tamiz constitucional, tendrá que ser revocada. Sí, no, bueno, estamos hablando de un sinfín ya también de candados, sí, que hoy por hoy también creo que la ciudadanía ya pedimos a gritos, que sea un rumbo legal, que dé garantías. Y dentro de esta gama, comentaste al principio de la entrevista que están esperando alrededor de casi 50,000 juicios, 50,000 juicios desde el inicio, sí, del proceso. Sí. ¿Cuáles son las causas de la nulidad de una elección? Sí, mira, tenemos desgraciadamente un catálogo de causales de nulidad de elección que responde a la década de los 90. El artículo 75 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral te dice pues, que si instalaste mal la casilla, que si no llegaban los funcionarios, que se instaló la casilla en José M. María Morelos, pero que nada más era Morelos, y ya por eso te quieren anular. Ya por esas causas ya nos están anulando las elecciones. ¿En dónde está el prurito, el meollo, lo sensible de esto? Yo insisto, en los medios de comunicación, en la fiscalización y desgraciadamente, y lo tengo que decir, en el financiamiento ilegal producto de la delincuencia organizada. Hoy día que tengamos delincuencia organizada, que ya está probado, hay investigaciones en curso y que se introduzca ese dinero, ¿a quién se le va a deber ese dinero? Pues a una asociación delictuosa que evidentemente tiene otros fines, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el INE? Lo está haciendo bien, fiscalizando, y es muy estricto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues también revisar que los topes de gastos de campaña no se hayan excedido, que los medios de comunicación existió equidad en la contienda electoral. Yo recuerdo, para ilustrarnos a todos, Roberto Madrazo, el Pintado, cuando fue gobernador en Tabasco, ocupó el 80% de los espacios en radio y televisión, no de redes sociales, o al menos en esa época. Pues era una inequidad en la contienda electoral que tuvo que hacer el Tribunal Electoral. Es una de las primeras nulidades de elección en gobernador. ¿Qué otras nulidades que me ha tocado conocer? Y si algún día está aquí el doctor Santiago Nieto, que él les platico más, porque él fue el magistrado, yo fui el secretario, así es que la culpa es de él, no mía. Pero en Zimapán, aquí cerca en Hidalgo, había una comunidad donde un grupo de sacerdotes, a la misa de 12 en una pequeña ciudad, pues no se les ocurre decir que tienen que salir a votar por el partido que brillará como el sol, que es, ya no lo pusieron en el atrio. Me toca hacer a mí las diligencias de inspección, cuántas personas había, etcétera. Pues terminamos anulando por un principio constitucional de separación iglesia-estado. Claro. El dinero, la equidad en la contienda. O sea, es que no puede ser posible que alguien tenga muchos más spots, alguien que no. Eso siempre será difícil, porque el dinero a los partidos políticos, ¿cómo les llega? O sea, es financiamiento público fundamentalmente y privado en una menor cantidad, a diferencia de otros países como Estados Unidos u Europa. Allá gasten lo que quieran gastar, pero es un modelo que pues, a ellos les funciona. Claro. Aquí no. Entonces aquí les llega el dinero. ¿Cómo les das el dinero? ¿En función a qué? Pues,
no que todos somos iguales, dice el primer constitucional. Sí, sí somos iguales, pero te voy a dar dinero en función de los votos que tú hayas tenido en la elección inmediata anterior de diputados. ¿Por qué de diputados? Porque los diputados son los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, ahí se les da el dinero y lo tienen que utilizar, está catalogado, ¿no? Pero sí, yo para cerrar tu pregunta, sí hay todo un catálogo de causales que ya realmente está muy rebasado, y sin embargo donde vamos a poner todo nuestro ahínco en el tribunal es violación a principios constitucionales, es decir, un gobernador, un presidente municipal, un presidente de la República no puede andar haciendo campaña, no pueden andar mandando dinero, no pueden, bueno, pueden hacer campaña, así dice desgraciadamente la ley, en horas que no sean hábiles, ¿no? Pero yo, mi pregunta siempre ha sido, bueno, ¿y un gobernador, un presidente de la República tiene horas criterios que no? Pero también tiene derecho, si es militante, y bueno, entonces ahí se llegó a un acuerdo que participe, ¿no? Pero entonces, dinero, medios de comunicación y equidad. Y bastará ver la creatividad que tengamos, ¿verdad? Porque también ya nos ha tocado ver en estas precampañas que los partidos, los candidatos ahora cada vez se vuelven más creativos, ¿no? Para poder persuadir el voto. Claro, ¿no? Y se llama ilícitos atípicos, es toda una teoría. Lo voy a decir yo, seguramente la gente que nos está escuchando. Yo fui consejero electoral hace algunos años aquí en Querétaro, y un día en la mañana aparece en la avenida 5 de febrero un letrero que decía: mi gallo es el pollo, ¿no? Y te metías a la página y pues sí, era una pollería en el mercado La Cruz, pero lo primero que dijimos en el Instituto Electoral, a ver, esto tiene un claro fin electoral. Todos sabemos en cierta capa social, en ciertos medios, quién es esta persona, y desde luego que tiene derecho, por supuesto, eso no se le cuestiona, pero que lo haga por los canales institucionales y no a través de este tipo de cuestiones que pueden incidir, ¿no? Que están viciando la voluntad. Yo insisto en lo mismo, volteemos a ver a los países desarrollados, ya no discutamos que si me dijo, que si le dije, que no, vamos a discutir fondo, ¿no? Propuestas. Sí, claro, la propuesta, porque además ya también ese es otro tema de que si es, si no es, y entonces ya toda la campaña y la propuesta es por lo que le faltó, por lo que no es aquel, ¿no? Y ahorita aquí en Aprobar lo que queremos es eso, conocer realmente al candidato, profundamente el sistema de elecciones, para que nuestra elección sea una elección concienzuda, Claro. ¿no? Conocedora de quién nos va a representar finalmente. Y lo que tú dices muy importante, la viabilidad de la propuesta. Si yo puedo prometer muchísimas cosas, pero a ver, el presidente de la República no se manda solo, tiene un contrapeso muy importante. Eso no se equivocaba Fox, el presidente propone y el Congreso dispone, y el Congreso dispuso que no, y fue un sexenio muy complejo. Entonces, y bueno, puede haber un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo, que finalmente son órganos políticos, pero está la Corte, ¿no? Que necesariamente tendrá que pronunciarse. Pero hay perdón que lo diga, pero hay propuestas que pues yo no veo que puedan aterrizar. No, que al contrario. ¿Cómo construyes una política pública a partir de eso, no? Tú eres experto en políticas públicas, dime si es fácil hacerlo, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿Cancelas las reformas energéticas? Está bien, cancélalas, el tema es y luego. Así es. Pues es que este tema electoral tiene mucha tela de donde cortar. Pues por allí que ustedes escriban en nuestras redes sociales todas sus inquietudes. Estamos aquí para resolverlas. Doctor, ha sido un agasajo para nosotros tenerte el día de hoy aquí en Aprobar, compartiendo con nuestra audiencia y con nosotras todo este tipo de temas tan interesantes para estas elecciones y ejercicio que vamos a hacer los ciudadanos el próximo julio. ¿Qué otra cosa pudieses compartirnos? ¿Hubo otro tema para cerrar con broche de oro con nuestra audiencia que consideres importante para este ejercicio 2018? Claro, muchas gracias. Yo les comentaría a toda nuestra audiencia que se acerquen de nueva cuenta al Tribunal Electoral, al INAI,
los órganos de transparencia, que pidan información, que participen. Es muy bonito subir cosas al Facebook, al Twitter, a todas las redes sociales, pero eso al final del día se queda en el colectivo. Llevemos a las instituciones, acudan, hoy día con el internet pues podemos acceder, podemos saber qué están resolviendo, cómo lo están resolviendo, por qué, podemos ir a preguntarle a algún magistrado, oiga, ¿por qué usted emitió este voto en este sentido? ¿Cuál fue? ¿Cuáles son las razones que lo informan? Podemos ir a los partidos políticos y hoy día muchos de ellos, déjame decirte, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace una investigación en el centenario de la Constitución, que por cierto es el 101 aniversario, donde dice Jurídicas de la UNAM, por conducto del doctor Fix Fierro, analizan cuáles son las instituciones de mayor confianza. Efectivamente, la iglesia, el ejército, la familia, algo salió, fíjate que eso llamó la atención, sí, porque que Jurídicas lo haya dicho. Pero partidos políticos, jueces, magistrados, salimos reprobados, instituciones electorales también. Entonces, medio se salvaron ahí el INE con un 6 y tantos, pero si la ciudadanía entra, verá que los partidos políticos están en el piso mínimo de credibilidad. Claro. Pero eso es también responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos, porque no les exigimos. Hubo una reforma también en 2014 que hace al IFAI, al famoso INAI, que lo hace ahora un órgano nacional. Y los partidos políticos tienen que tener ahí toda su información, cuánto ganan, qué han hecho, sus directorios, sus correos electrónicos, contestarte en 20 días. Si no lo hacen, el INAI los obliga, pero salen reprobados porque no tienen página de internet. Eso sí pueden tener otra cosa, pero la información básica mínima no la tienen. Entonces mi sugerencia a nuestro auditorio es, uno, que se acerquen con ustedes, ¿no? a este tipo de ejercicios que realmente se ven poco, se ven poco a nivel nacional. Ojalá que la ciudadanía haga conciencia a partir de este tipo de ejercicios. Y además también vincularse a las instituciones, ¿no? Trabajar, ¿no? Tú eres experta en eso, ¿qué te digo? En trabajar con las instituciones, pero sí, creo que pues ese será mi comentario. Pues muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Aprobar y formar parte de este gran ejercicio que es crear ciudadanía. Desde un punto joven, desde una perspectiva, dijiste tú, desde ama de casa, desde cada uno desde su trinchera. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos próximamente en nuestra próxima emisión. Escríbanos, coméntenos qué más quieren que preguntemos, si tienen alguna duda sobre lo que el doctor nos compartió el día de hoy también, y se lo podemos hacer llegar, doctor, a través de correo, si pueda también, si tiene redes o plataformas para que lo sigan y puedan estar de alguna manera en conexión con usted, estaría interesante. Sí, por supuesto. Si quieres compartirnos dónde podemos compartir contigo las dudas, comentarios, toda esta gran experiencia, amigo tejedor, de hace muchos años. Gracias por acompañarnos. Pero por favor, ¿dónde te seguimos? Mi correo es carlosdeloscobos7@gmail.com y mi Twitter es cdeloscobos7. Perfecto. Pues ahí tienen, jóvenes, y a toda nuestra audiencia para que le escriban al doctor o bien a nosotros y nos comenten sobre esta primera emisión. Muchas gracias nuevamente, doctor Carlos. Al contrario, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Provecho. Comamos. Vamos a probar. Vamos a probar.